Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masaya Adventures Channel y esta vez les traigo uno de los destinos turísticos más antiguos de la costa española, Calella de Mar. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. El pueblo se encuentra dividido por una riera completamente canalizada llamada la Riera del Fraras, que tiene comunicación directa tanto con la carretera nacional como con la principal autopista de la costa, con conexión directa a Barcelona, y que te comunica ya directamente con la línea divisoria de las playas de Calella de Mar y el siguiente pueblo turístico de Pineda, del cual ya tenemos un vídeo realizado y que les invitamos a ver y suscribirse a este canal para apoyar el contenido. Aunque originalmente el pueblo empezó desarrollándose con el turismo de sol y playa, tan temprano como en las décadas de 1950, en la actualidad ha ido desarrollando toda una serie de infraestructuras y actividades con la finalidad de ser referente, no solamente en materia de turismo familiar, sino en materia de turismo náutico y deportivo, alojando incluso uno de los principales eventos deportivos existentes en el mundo, el Ironman, que es una exigente prueba de atletismo, ciclismo y natación que se hace a lo largo de toda la costa del Maresme catalán y que tiene su sede aquí, en Calella. Y todo esto debido a que en el pasado el pueblo llegó a tener muy mala fama como lugar de turismo de borracheras, en el que sencillamente el típico modelo de turismo de sol y playa llegó a su agotamiento. Por lo tanto, se decidió realizar un cambio de política en este sentido y de aquí el resultado de las instalaciones que están viendo, que son de creación reciente. Calella de Mar ha sido desde los años 1950 uno de los principales destinos turísticos de la costa catalana. Debo decir que no tiene nada que ver con el pueblo de Calella de Palafrugell, que se encuentra en la Costa Brava española. Y realmente su desarrollo como destino turístico se realizó de manera fortuita, cuando dos agentes de viajes alemanas en los años 1950 buscaban precisamente el pueblo de Calella de Palafrugell para iniciar lo que empezaban a ser las primeras vacaciones pagadas, ganadas en derechos laborales a partir de esas décadas, en las que estas agentes de viajes alemanas estaban buscando destinos turísticos a los que llevar trabajadores de ese país. Por error, ante la similitud del nombre, vinieron a parar a este pueblo, a Calella de Mar, en vez de a Calella de Palafrugell. A pesar del error cometido, encontraron que este pueblo también tenía atractivos turísticos y que se podía aprovechar. Y así fue como este pueblo empezó su andadura turística para convertirse en el principal destino del Maresma durante muchos años. Concretamente, hasta la década de 1990 fue el destino turístico predominante de la población alemana, llegando a ganarse el apodo de Calella de los alemanes y de llegar a alojar aquí, en este pueblo, una fiesta particular del Oktoberfest, la fiesta de la cerveza alemana, pero aquí, en la costa catalana. Calella de Mar cuenta con unas playas típicas mediterráneas que desde 1950 han sido atractivo turístico y que se vertebran a través de este paseo marítimo llamado el Paseo Manuel Puigvert. Sin embargo, aunque es un paseo que, siguiéndolo todo en línea recta, te puede llevar hasta Malgrat de Mar, en toda una serie de pueblos turísticos en el Alto Maresma, no es el único atractivo que en la actualidad tiene esta población, y verán otras, como les enseñaremos en este canal más adelante. Calella cuenta con una de las líneas de tren más antiguas del país. Concretamente viene a ser una prolongación de la línea de tren Barcelona-Mataró, que fue la primera a ser construida en España y que funciona desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días y que te lleva directamente con las principales calles comerciales del pueblo. Y ya subiendo directamente por el Carrer Galileu desde la estación de tren, encontrarás una oferta gastronómica cosmopolita y variada, junto a la presencia de edificios con estilos históricos como el noucentista o el modernista, que son estilos artísticos predominantes en la arquitectura catalana, en lo cual Calella de Mar no es la excepción, hasta llegar a una de las calles céntricas del pueblo a nivel comercial,
el Carrer Iglesia, que vertebra las comunicaciones comerciales del pueblo de un extremo a otro, de norte a sur, en la que te encuentras prácticamente tiendas de todo tipo. Algunas de ellas funcionan a lo largo de todo el año, dentro del horario comercial. Y a medida que vamos caminando por el pueblo, siguiendo el trazado de la carretera nacional, nos encontraremos con algunos edificios históricos del pueblo, como son las Escuelas Pías de Calella, que están aquí desde prácticamente principios del siglo XX, si mal no me recuerdo, y tenemos un gran edificio que ha formado parte del pasado textil industrial, no solo de Calella, sino de incluso Cataluña. La fábrica Llobet, que en la actualidad es un edificio polifuncional que alberga distintas dependencias, propiedad del Ayuntamiento de Calella, incluida una escuela. Sin embargo, uno de los edificios más recientes e importantes que alberga también esta antigua fábrica es el Museo del Turismo de Calella. Debido a su desarrollo temprano en este pueblo, ya que fue incluso uno de los primeros destinos turísticos de España, se ha desarrollado una institución que pretende ser referente en materia de investigación turística y alberga distintas exposiciones, tanto permanentes como temporales en su interior. Y no muy lejos de la fábrica Llobet daremos con el Parc Dalmau, cuyo sobrenombre tiene por parte de los habitantes de Calella como el Parque del Oso. Dicen que antiguamente había un oso expuesto en este parque y es el motivo por el que le dan este nombre los habitantes de esta zona, digamos los habitantes tradicionales. Dentro de las curiosidades de este parque, aparte de su paseo de un árbol conocido como la platanera, aunque no se trata de los plátanos tradicionales de América Latina, tiene también la particularidad de tener una serie de instalaciones entre escuelas, jardines botánicos, parques infantiles y albergar el museo de uno de los primeros refugios antiaéreos de la historia. Nos referimos a refugios antiaéreos de carácter público. El refugio antiaéreo del Parc Dalmau. Calella formó parte del sistema llamado Sistema de Defensas Pasivas de Cataluña, en el que se construían refugios antiaéreos públicos para proteger a la población de lo que fueron los primeros bombardeos masivos y sistemáticos de la historia, tanto de poblaciones pequeñas como estas, como de ciudades. Calella llegó a tener alrededor de 3 centros de este tipo, de los cuales solamente este permanece abierto al público, principalmente en temporada de verano y en un horario específico a consultar dentro de las páginas web turísticas del pueblo. El recinto se encuentra parcialmente musealizado, con diversos paneles explicativos, y no suele ser muy caro visitarlo. En ese sentido, dispongo de material fotográfico de una visita que hice con mi hija en su momento, y que podéis consultar en mi cuenta de Instagram con el nombre de Masai Adventures Channel, el mismo nombre de este canal, y al que animo también a suscribirse para apoyar este proyecto. Y ahora, siempre siguiendo la línea de la carretera nacional, tenemos el Parque Dalmau, la fábrica Llobet, allí al fondo. Allí tenemos parte de la fachada de las Escuelas Pías. Nos encontraremos con otro de los edificios históricos monumentales del pueblo de Calella, el Mercado Municipal, que es una arquitectura de estilo noucentista construida en la década de 1920 y que es un mercado que aún sigue en funcionamiento, aunque sin embargo la principal arteria comercial se encuentra precisamente alrededor del Carrer Iglesia y algunas calles paralelas. El edificio fue construido en una zona que fue una antigua plaza del pueblo y que cuenta con ciertos detalles interesantes dentro de la arquitectura desarrollada en el lugar. Como es, por ejemplo, esta fuente de agua potable pública con su particular estilo monumental, en el que se pueden apreciar ricos detalles decorativos. Una dedicatoria, Luis Macaya Calella, y esta placa a una tradición catalana llamada la de los geganters. La andadura de Calella de Mar como pueblo
Empezaría realmente alrededor de los años 1500, cuando recibió autorización de convertirse en una parroquia independiente por parte del Papa, ya que dependía en ese momento de la parroquia de Pineda de Mar, que es uno de los pueblos más antiguos de la costa del Alto Maresma y del que también tenemos un vídeo en el que te animamos no solamente a ver, sino también a suscribirte en el canal para hacer un seguimiento y apoyo de este proyecto. En los años 1500, esta población recibió esa autorización y ya incluso antes, por parte del señor del castillo de Montpalau, había recibido la autorización de organizar un mercado en lo que viene a ser el casco principal histórico de la población, al que nos vamos a dirigir, siguiendo precisamente por la principal arteria comercial del pueblo, el Carrer Iglesia. A lo largo de esta calle y algunas paralelas se vertebra no solamente el comercio de la ciudad, sino incluso existen comercios emblemáticos con muchos años dentro de la población y que han ido desarrollando pues actividad en la zona, junto a instituciones culturales como la Sala Mozart, que ha sido una sala de cine en Calella desde los inicios de la llegada del cine a las poblaciones del Maresma, junto con un café y más comercios emblemáticos que vas encontrando junto a otros de reciente creación. Y uno de los principales atractivos del pueblo, para aquellos que tienen, digamos, gustos artísticos refinados, viene a ser la contemplación de las distintas fachadas con distintos estilos arquitectónicos, donde normalmente abundan los estilos noucentista y modernista, que eso es típico en Cataluña, combinados con otros de, digamos, construcción más reciente. Sin embargo, te encontrarás edificaciones históricas de alto valor artístico, como esta que estamos enseñando ahora mismo, cada una con nombres y apellidos y que en ocasiones albergan comercios tan modernos como este que tenemos aquí al frente y que suele tener bastante concurrencia. Y a medida que nos vamos acercando a la iglesia es donde vamos a empezar a encontrar los edificios más históricos y emblemáticos que incluso forman parte de una ruta dentro de la población, junto a restos incluso de evidencias de asentamientos romanos dentro de la zona de la población, que se encuentran así, pues formando parte del mobiliario urbano. Edificios como Can Galceran y otros tantos con nombre y apellido propio forman parte del mobiliario urbano histórico de la población y que forman parte de una particular ruta turística propuesta por el ayuntamiento, en el que te encuentras diversas curiosidades en las fachadas de los edificios a nivel arquitectónico, dentro de lo que ha sido el recinto gótico renacentista de la población, desde el momento en el que todo circundó alrededor de este templo, la iglesia de Calella. La iglesia de Santa María y San Nicolás es el principal templo histórico de la población de Calella desde los años 1500, en el que se autorizó a este lugar a convertirse en parroquia independiente de Pineda de Mar, en la que todavía existen elementos arquitectónicos en el edificio originales, en una zona que fue muy peligroso vivir en aquellos años por las acciones de la piratería turca y berberisca en el Mediterráneo. Y no muy lejos de la iglesia, ahí se puede ver la torre, nos encontramos con lo que fue la antigua Plaza del Mercado, que estuvo funcionando desde los años 1300 por autorización del señor feudal de la zona, que eran los vizcondes de Cabrera, que estaban asentados en el castillo de Montpalau, en Pineda, donde se pueden encontrar edificios con algunos elementos góticos y que existen combinaciones de elementos góticos y renacentistas junto a otros elementos de reformas más posteriores que se harían ya en épocas barroca e incluso más adelante, donde todo gira en torno a lo que ahora es la plaza del ayuntamiento, con el ayuntamiento de Calella al frente, y la existencia de otros edificios históricos con nombre y apellido propio, como ya he dicho antes, en los que sin embargo, incluso en esta plaza, es imposible no encontrar restos de arte noucentista o modernista
en las fachadas de los edificios que se encuentran alrededor de esta misma plaza, que es el gran centro histórico de Calella de Mar, con curiosos detalles arquitectónicos, en edificios, con una planta histórica de cientos de años. Aquí podemos ver elementos góticos en las ventanas, mezclados con dinteles que pertenecen ya a otros estilos arquitectónicos de reformas posteriores. Y es una característica que se va a encontrar en prácticamente todo edificio de la zona. En este sentido, se puede obtener los nombres y apellidos de los edificios más emblemáticos en las distintas guías y páginas web del Ayuntamiento de Calella, y que les invito a leer. Aquí solamente pretendemos dar una visión panorámica turística del pueblo y de los principales atractivos que puedes encontrar en él. Uno de los edificios prácticamente imprescindibles a visitar si se quiere conocer el patrimonio de Calella más allá del turismo de sol y playa viene a ser el Museo Municipal de Calella, que viene a ser también el archivo histórico de la población, con distintos horarios y exposiciones de material histórico dentro del recinto. Una visita muy recomendable en el caso de que tengas intereses por la historia de los lugares que visitas. Dentro de los recorridos por la población tienes, digamos, diversos atractivos espontáneos, como este que tenemos aquí, que es un edificio completamente adornado de cactus. El arte sacro viene a ser una de las partes más importantes del arte en cualquier pueblo que visitas, y Calella no viene a ser la excepción en ese sentido. Y aquí tenemos una capilla dedicada por las cofradías de pescadores del pueblo a santos protectores alrededor de los años 1500, en una época en la que la marinería era una actividad de alto riesgo, en la que te podías tener un mal encuentro incluso con piratas. Unido a otros edificios históricos, la mayoría de ellos solamente se puede visitar por fuera, admirar las fachadas, porque suelen ser propiedades privadas en las que incluso funcionan negocios y oficinas, como puede ser por ejemplo este caso, el edificio Bartrina, que es otra casa histórica, convertida en una inmobiliaria. La oferta hotelera de Calella es antigua y muy desarrollada, con diversos establecimientos hoteleros de distintas categorías, entre las que puedes ver incluso 4 estrellas superior, más o menos modernas, dependiendo del año de construcción e interés de renovación por parte de sus dueños, y que ofrecen servicio hotelero principalmente en épocas de verano. Sin embargo, existe algún hotel que también ofrece alojamiento toda la época del año, incluido el invierno. Aquí tenemos algunas de las curiosidades que puedes encontrar, como este reloj solar que funciona orientando esta placa con el punto en el que se encuentra el sol, y te da la hora solar aproximada, depende de que bien lo hayas orientado, en esta placa. Sin embargo, en materia de sol y playa, Calella ofrece más que las playas grandes que pueden ver a mis espaldas en materia de turismo. Existen pequeñas calas en las afueras del pueblo que son nudistas, y para las personas que les atrae este tipo de cosas, pues bueno, es una opción más que ofrece la población. Sin embargo, no puedo enseñar esto por motivos de que en YouTube me bajarían el vídeo como enseñé esto. Así que enseñaré algunos de los lugares más emblemáticos, siempre evitando ese tema. Pero bueno, que sepan que la opción existe. Viniendo desde la playa de Calella, ya saliendo del pueblo por la carretera nacional, nos encontraremos opciones de pequeñas calas como esta, accesibles por escaleras que bajan hasta incluso pequeños negocios y comercios de restauración, como el que tenemos allí, para llegar a otras zonas emblemáticas, como son una ruta senderista, que vamos a enseñar más adelante, y el faro de Calella.
que se ha convertido en todo un símbolo de la población y que forma parte de una red de seguridad marítima desarrollada a mediados del siglo XIX, en épocas del reinado de Isabel II de España. Aunque es un faro que todavía se encuentra en funcionamiento, en servicio, ha sido habilitada una visita por parte del ayuntamiento debido a que se ha convertido en un curioso mirador de la población y sus alrededores. La red de senderos existentes y que comunica diversas poblaciones del Maresma y la cordillera prelitoral catalana se encuentran convenientemente señalizados, tanto por pancartas como esta, como por señales sobre el terreno, de las que hablaremos más adelante. Y ya en los límites del pueblo, en el principal camping de la población de Calella, nos encontramos con la playa de la Roca Grossa, que ha aparecido en una conocida publicación turística como una de las mejores playas del litoral catalán, razón por la cual es un destino muy concurrido y visitado, y desde mi punto de vista incluso sobrecargado de bañistas en ciertas ocasiones del año. Sin embargo, es una de las zonas más pintorescas a visitar siempre y cuando se haga con cuidado, ya que esto es un destino que suele estar sobrecargado y cuya ecología puede ser muy frágil en consecuencia por ese motivo. Y ya dentro de un punto que es una de las cotas altas limítrofes del pueblo, nos vamos a encontrar con lo que se ha convertido en otro de los símbolos de la población de Calella y donde inician también las rutas senderistas de la zona, que son las llamadas torretas, que no son más que antiguas torres de telegrafía óptica que funcionaban mediante banderas y que se comunicaban con otras a simple vista y que tenían en este caso dos vertientes. Una torre que servía para comunicaciones civiles y la otra que servía para comunicaciones militares y que funcionaron relativamente durante poco tiempo, ya que con la llegada del ferrocarril y del telégrafo acabó siendo una comunicación obsoleta que se fue abandonando con el tiempo. Las torres acabaron convirtiéndose en zona de ruina debido al vandalismo y el abandono, hasta llegar al estado original en el que el ayuntamiento ha tomado medidas de preservación, se han declarado patrimonio local y se han apuntalado para que el deterioro no continúe, dejándolas en este estado y que son visibles prácticamente desde gran parte de la línea de costa que tengo a mis espaldas. Y ya después solamente queda decir que desde este punto existen varias entradas hacia el Parque del Monegra Currador, que es un parque que está ubicado en la Sierra Prelitoral Catalana, con diversos senderos, entre los cuales uno de ellos comienza precisamente en la zona donde están estas torretas. Sin embargo, existen otras entradas en distintas partes del pueblo, aunque la mayoría se encuentran ubicadas en este lugar y que te pueden llevar a un recorrido de senderos pintoresco y poco usual en el lugar del que provengas para realizar turismo en esta zona. Y esto ha sido todo sobre la población de Calella en materia turística. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.